Buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio Monitor del Trabajo en México, Empleo y Salario, con la conducción del maestro Miguel Ángel Barrios. Hoy lo acompañan las doctoras Josefina León y Fabiola Sosa, con quienes charlará sobre la importancia de la mujer en el trabajo, México, siglo XXI. La doctora Josefina León es economista, académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctora en Ciencias Económicas y maestra en Políticas Públicas. Su área de especialización es la teoría y la política monetaria, autora de una treintena de artículos en diversas revistas especializadas y libros. También ha participado en distintos eventos nacionales e internacionales, presentando ponencias sobre temas económicos. La doctora Fabiola Sosa Rodríguez es economista. Se especializa en temas de cambio climático, gestión del agua en la Ciudad de México, minería y biocombustibles. Actualmente trabaja en los proyectos de investigación, evaluación de los impactos del cambio climático en la gestión del agua en la Cuenca de México, percepción de los actores clave y sus respuestas de adaptación, y vulnerabilidad dinámica y medidas de adaptación a las variaciones en la disponibilidad y calidad del agua. Estudio de caso en la Ciudad de México. El maestro Miguel Ángel Barrios es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de posgrado por la Facultad de Economía de la UNAM y actualmente es coordinador en la licenciatura de Economía en la Unidad Azcapotzalco de Mismahuam. Profesores, bienvenidos y buenas tardes. Pues buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos aquí en nuestro monitor, esta iniciativa que parte de la Oficina de Comunicación de la Ciencia con la licenciada Carmen García Guízar y su equipo de trabajo con la licenciada Katia Luna. Pues aquí estamos nuevamente después de 2 semanas con esta charla, este conversatorio con la gente que también que se presente a través del Facebook Live y que nos haga llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera, y que se pueda involucrar. Realmente hoy toca generar una reflexión en términos de lo que es la mujer en el trabajo. El conversatorio pues trata realmente de hacer un intercambio de ideas, de cómo vemos el mercado de trabajo en México, particularmente en el empleo, en el salario. Y ya llevamos 2 sesiones en las cuales hemos hablado de otras temáticas y ahora quisiéramos hacer un intercambio en términos del papel que tiene la mujer en el trabajo. Es de suma importancia, relevancia y valdría la pena hacer solamente algunas anotaciones. Bueno, le doy la bienvenida a la doctora María Josefina León y también a la doctora Fabiola Sosa, que por causas de una reunión en unos minutos se nos integra. Y bueno, está con nosotros también aquí, platicaremos y así lo desea también intercambiar algunas ideas en este conversatorio con el doctor Juan Ramiro La Rosa. Y el punto es que mucho se habla de la perspectiva, sí, de género, pero habría que identificar la importancia que tiene el trabajo en una condición de reproducción social. A manera de un esquema y simplemente como para abrir boca y estar discutiendo, a mí me llama mucho la atención el asunto de que la mujer juega un rol y no solamente es de que juegue o ocupe un papel, sino que realmente es un bastión, son los pilares sobre los cuales se levanta la reproducción de la sociedad. Desde una perspectiva económica, comúnmente pensamos en la mujer en la participación en puestos de empleo y esta cuestión de equidad de género. Pero realmente visto desde una perspectiva holística y no solamente económica, cubre diferentes papeles, roles y jornadas de trabajo, unas que no son remuneradas y que valdría la pena desde una perspectiva económica que tanto se discute y se analiza, estar de manera permanente, sin soslayo,
identificando dónde está la mujer y su papel en la ocupación económica y en su desempeño sociocultural. Yo resalto aquí el papel que desempeña no solamente en la casa como ama de casa, sino en lo general como una fuente generadora de valor no remunerado, de valor agregado que no tiene una contraparte monetaria y que si bien están en el hogar desempeñando muchas actividades, aunque esté ocupada y tenga una actividad remunerada, seguirá desempeñando otras actividades. Pero es más visible cuando la mujer no está participando, lo pongo entrecomillado, en el mercado de trabajo bajo un contrato remunerado. Y no se le puede, y no se le debería identificar como personal desocupado. Habría que hacer, al igual como están las discusiones contemporáneas, de una metodología diferente de cuantificar el Producto Interno Bruto bajo una perspectiva no solamente de crecimiento, sino también de desarrollo. De igual forma, hay que identificar el papel de la mujer en el trabajo y en la reproducción material de la sociedad, no solamente economicistamente o cuantitativa monetariamente, sino que hay que verlo desde un enfoque más integral en el que participa desempeñando actividades físicas e intelectuales que no solamente complementan, sino son, como dije, fundamento, sustento y bastión de una reproducción social de la unidad atómica familiar y, por supuesto, de la complementariedad que empuja a el valor que generan los que sí están ocupados. Es decir, cuando una persona está ocupada como el jefe de familia, el valor agregado que él desempeña es una manifestación del valor que está encubierto por parte de la actividad de la mujer. Es decir, en otras palabras, el salario de un individuo que sea apoyado por una mujer a sus labores, pues es potenciado. Esa es una potenciación. Bien, solamente a manera de una ilustración quisiera ir mencionando, si bien quisiera sí destacar sectores, sectores económicos, sociales, etcétera, pero ilustrar solamente en términos del personal ocupado, de la PEA y de la población desocupada, estas gráficas, pero vale la pena más mencionar lo siguiente. Con base en el comunicado que dio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hace 2 semanas, el 15 de febrero del presente, hay datos muy interesantes en el sentido de que la población actual ocupada y no ocupada ha sufrido fuertes cambios. Por ejemplo, habría que destacar la reducción de 1.7 millones de personas como población económicamente activa, pero destacan más un comparativo en términos de que, en términos de la población ocupada de las mujeres en comparación al hombre. Por ejemplo, y con esto quisiera que conversáramos, Josefina, los hombres durante el periodo diciembre a diciembre del 2019 a 2020, se redujo el personal ocupado en poco más de 1 millón de personas, 1.046.000 personas de manera cerrada, lo cual representa una caída del 3.1%, mientras las mujeres tuvo una caída de 1.144.000 personas, perdón, 1.300.000 personas desocupadas, que es más amplio porque representa una caída del 6%. Esto quiere decir que como resultado de la pandemia, el impacto en el mercado laboral es más profundo siempre para el lado femenino del trabajo, es decir, para el personal ocupado, que es la mujer. Solamente destaco eso por el momento para empezar a conversar, pero quisiera saber tú, Josefina, cómo ves el papel de la mujer
en el mercado de trabajo? ¿Cómo lo ves desde la perspectiva teórica, metodológica? También recordando a un colega entrañable y muy querido que se nos adelantó exactamente hace un año, el doctor Fernando Noriega, con su libro en términos del papel de la mujer en su análisis del mercado de trabajo, pero es muy interesante porque eso nos hace ver y tener una perspectiva amplia de cómo nosotros los economistas vemos a la mujer y cómo participa en las relaciones no solamente económicas, sino socioculturales. ¿Cómo la ves, Josefina? ¿Tú qué opinas? Sí, mira, muchas gracias primero por la invitación. El tema me parece muy importante. Empezamos el día de hoy, ¿verdad? El 1 de marzo es el mes de la mujer, el día 8 de marzo, que es se ha instituido, ¿no? Por parte de la Organización de Naciones Unidas desde 1975 el papel de la mujer. También, bueno, antes de pasar a la parte económica, me gustaría señalar también un poquito, hacer una reflexión a partir, por ejemplo, de qué años tenemos nosotros las mujeres en México derecho al voto. Entonces tenemos por ahí a partir del año de 1953 tenemos derecho a votar por el lado de la cuestión política e institucional, de reafirmar también nuestros derechos, ¿verdad? También como ciudadanas, ¿no? De nuestro país. Tenemos, por ejemplo, en otras economías, como el caso de países europeos, por ejemplo, ¿verdad? El voto empieza, eh, de la, por parte de la mujer, el voto empieza en el año de 1918 en lo que es la economía del Reino Unido. Entonces, esta cuestión de que el hecho de que las mujeres tengamos, ¿verdad? El voto para decidir quiénes van a ser nuestros gobernantes, pues viene, digamos, del siglo XX, ¿verdad? Y sobre todo es a partir de mediados del siglo XX. Entonces, esta es una cuestión importante porque nos permite también un poquito ubicar desde el punto de vista histórico cómo ha sido el papel de la mujer a lo largo también de la historia. En la parte económica, efectivamente, como ya lo ha comentado el maestro Miguel Ángel, lo que hemos observado es un aumento de la participación del trabajo femenino dentro de lo que es la población económicamente activa. Si uno analiza, por ejemplo, lo que son las crisis, la gran recesión de 2008-2009 y también la crisis de la pandemia que enfrentamos a partir del año pasado a la actualidad, efectivamente nosotros vemos que, de acuerdo a los datos de INEGI, tenemos la mayor caída dentro del empleo entre hombres y mujeres. Hay una caída más pronunciada en lo que se refiere al caso de las mujeres. Y esto está asociado también, bueno, a varios factores. Uno de ellos es la necesidad que tiene también la mujer ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, de estar también, digamos, cercana a lo que son los hijos, por un lado con las actividades domésticas. Ha representado también un problema muy fuerte todo lo que tiene que ver educación, la parte de la educación, el hecho de que sea la mujer en casa, ¿verdad? De repente se queda y se tiene que hacer cargo también de apoyar a los hijos de primaria o de secundaria, de kinder, ¿verdad? De los niveles básicos en la parte educativa. Y aparte, ¿verdad? De toda la cuestión del trabajo doméstico y todo lo que se acumula, es un problema fuerte, ¿no? Lo que se está enfrentando en la actualidad. En relación a mercado laboral, tenemos nosotros también, la mujer ha tenido logros en los últimos años o en las últimas décadas dentro de lo que es el mercado laboral, pero también ha sido una inserción con ciertas desventajas. Por ejemplo, cuando uno analiza los datos de INEGI, tenemos nosotros que hay una brecha salarial. Normalmente vamos a encontrar que el pago de salarios que se hace a las mujeres es normalmente menor que el pago de salarios que se hace a los hombres. Y eso estamos hablando, digamos, por las mismas horas de trabajo, por el mismo nivel de responsabilidad, y a ello hay un aspecto importante, ¿verdad?, para la reflexión. El hecho de la inserción de la mujer en el mercado laboral se han logrado avances. Sin embargo, también todavía tenemos todavía retos importantes que tenemos que generar. Dentro del campo de lo que son las ciencias sociales, hay algunas reflexiones por ahí por el lado de la sociología que tiene que ver, que se habla de lo que es un techo de cristal y un suelo pegajoso.
¿A qué se refieren estos dos conceptos importantes para el caso del empleo, ¿verdad?, de las mujeres? Se dice que el techo de cristal tiene que ver con cuestiones relacionadas a la propia cultura de nuestra sociedad mexicana, y no solamente de nuestra sociedad mexicana, ¿verdad? Esto yo creo que es a nivel mundial, tanto para economías desarrolladas como economías como México, en vías de desarrollo, economías emergentes. Y el techo de cristal se refiere a que dentro de la cultura, en donde domina, ¿verdad?, lo que es de repente el machismo, tenemos nosotros ciertas ideas en el sentido de que a las mujeres no se les dan puestos altos, en el caso de las empresas, precisamente porque se tiene una idea equivocada de que la mujer tiene, se dice, ¿no?, dentro de estas ideas, un carácter más débil o un carácter más blando, porque la mujer históricamente su educación fue orientada para ser ama de casa, para cuidar a otras personas, para hacer comida. Y entonces de repente es algo como no escrito, ¿no? O sea, es una cuestión, ¿no? Ese techo de cristal se llama techo de cristal porque es invisible. O sea, quiere decir, es una regla no escrita, pero cuando hay decisiones para nombrar cargos de alto nivel en diferentes trabajos, para el caso femenino, normalmente se tiene, ¿no?, todavía cierta preferencia, de acuerdo a los estudios realizados, por asignar a hombres. Y de ahí que venga que hay más encargos directivos, hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Y la otra cuestión que tiene que ver con el suelo pegajoso, aquí lo que se refiere es que a veces la misma mujer tiene ideas, digamos, que está muy atada de repente al hogar, muy atada a su familia, y de repente tiene menor capacidad de poder emprender por ella misma un trabajo, una actividad fuera de casa. Estos son dos conceptos relacionados, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con factores también psicológicos, el hecho de que la misma mujer, dependiendo por ahí, ¿verdad? Aquí podemos hablar de diferentes, digamos, no es lo mismo una persona que tiene una educación, dependiendo del nivel de educación que tenga, dependiendo si vive en una ciudad, si vive en una zona rural. Ahí la cultura influye mucho, ¿no? Si vive una situación de pobreza, de marginación, o tiene, por el contrario, ¿verdad?, una familia en donde se puede impulsar lo que es la educación, se le puede apoyar a trabajar. Entonces aquí influyen muchísimos factores, pero se dice, ¿verdad?, en estos estudios realizados, con estos conceptos también de suelo pegajoso, que a veces las mismas mujeres nos ponemos limitaciones, pero eso depende pues de las cuestiones culturales, ¿verdad?, y del nivel de educación, del nivel de ingreso que tenga, de condiciones de marginación, de pobreza, pero digamos, por otro lado, también es cierto el papel de la mujer en México. O sea, la mujer se ha tenido que enfrentar también a entrar al mercado laboral. Muchas mujeres, muchas familias en México también están encabezadas por una ama de casa, por una persona que se queda viuda o por una persona que es madre soltera y que ha tenido necesidad también de entrar al mercado laboral para sostener a los hijos. Y también otro problema que se ha presentado, ¿verdad?, es de repente los bajos salarios han hecho que cada vez más haya necesidad de que trabaje tanto la mujer como el hombre, ¿verdad?, para poder llevar, digamos, alimentación al hogar y apoyar la educación de los hijos y en general, ¿verdad?, las necesidades de los hijos. Entonces creo que la mujer juega un papel central dentro de la actividad económica, pero también ha sido limitado, ¿verdad? Creo que todavía falta evolucionar más en diferentes ámbitos para un mayor reconocimiento, ¿no?, al trabajo de la mujer, empezando por un aspecto que había comentado yo, lo que es el diferencial salarial a favor del hombre y en contra de la mujer. También si uno analiza dentro del mercado laboral lo que es la tasa de desempleo, la tasa de desempleo en México normalmente está la tasa general por ahí de 4%, de repente 5%. Hemos tenido nosotros en la crisis 2008-2009, la tasa de desempleo aumentó hasta 6 fracción por ciento. Ahora también en la pandemia que estamos enfrentando con la crisis actual, también se observa un aumento en la tasa de desempleo, tanto de hombres como de mujeres, pero si uno compara los datos,
pues resulta que la tasa de desempleo femenina pues es mayor a la tasa de desempleo masculina. Y también, ¿verdad? Por ejemplo, si uno analiza por sectores de actividad económica, las mujeres van a estar más dedicadas a lo que se refiere sector servicios. Ahí en sector servicios tendemos, por ejemplo, lo que se refiere a restaurantes, lo que se refiere a comercio. También si se analiza lo que es la economía formal comparada con la economía informal, tenemos que en la economía informal también las mujeres juegan un papel importante, ¿verdad? Pero particularmente en el sector servicios. Entonces, bueno, en general, ¿verdad? Para la discusión es lo que puedo comentar. Es muy importante lo que planteas sobre la discriminación salarial por sexo, ¿no? Porque parecería que entonces la mujer para desempeñar actividades económicas, ya sean físicas o intelectuales, el que reciban una remuneración diferenciada y por debajo respecto a los hombres, estaría marcando desde, bueno, décadas esta característica de humanos de primera y de segunda clase, ¿no? Es decir, y la otra parte también que me parece muy interesante que dices es esta de los límites mismos que se pone la mujer, ¿no? Como si esas frases de una actividad propia del sexo femenino, ¿no? Muy de denostación. Y es como lo que estaba mencionando yo hace rato. Es decir, si nosotros tomamos una unidad, la unidad atómica de la sociedad, que es la familia, y lo vemos, y vemos más bien que el objetivo es la reproducción de esta unidad familiar a partir de la cobertura de las necesidades de alimentación, de vestimenta, de calzado, de vivienda, de esparcimiento en general. Bueno, pues tendría que verse un marco más amplio y no solamente en términos de una división del trabajo de lo remunerado versus lo no remunerado. Es decir, como si el hombre es el que trabaja y es remunerado y la mujer es la que tiene que desarrollar las actividades domésticas, ¿no? Sino, yo creo que es una complementariedad entre las actividades, ¿no? Porque van en busca del mismo objetivo, que es la integración social y la cobertura de las necesidades conjuntas de la familia, ¿no? Entonces, de ahí que uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención es poniendo esto en una tesitura de división del trabajo al interior de una familia, es que cuando la mujer desempeña actividades del hogar, eh, esas actividades que no son remuneradas generan una sinergia productiva para aquel que va a salir a trabajar, ¿no? Al mercado laboral. Es decir, una unidad de trabajo desempeñada y remunerada sería muy diferente, aún en su remuneración y en su productividad, si no tuviera ese respaldo o ese apoyo, pues no quiero decir complementariedad, porque no complementa, sino integra, de el trabajo social, el trabajo de un grupo, de un conglomerado de individuos al interior de la casa, ¿no? Entonces, visto desde esta óptica, bueno, pues yo creo que como sociedad todavía hay muchas tareas por las cuales ir avanzando, ¿no? Y una primera, pues esa es la que tú dices, que me parece muy interesante, el acceso a diferentes segmentos de mercado de trabajo y el acceso a mejores niveles de remuneración.
En este momento se está conectando Fabiola Sosa, la esperamos, pero bueno, en lo que se va integrando Fabiola. Buenas tardes, noches, Fabiola. Pero es como yo lo veo, ¿no? Josefina. Y en términos de una formación docente, comúnmente hacemos abstracción de eso, ¿no? Es decir, ¿qué genera el valor agregado? El trabajo. ¿Y el trabajo de quién? ¿No? Y no es necesario que lo diferenciemos. Es que es más productivo y genera más valor el trabajo del hombre que el trabajo de la mujer, o viceversa, sino es que hay que verlo de una forma diferente, ¿no? Integral. Bueno, pero te dejo, me puedes interrumpir, ¿eh? Interrúmpeme. Es más, Fabiola, si ya quiere hablar, adelante, ¿eh? Aquí estamos, Fabiola, si nos quieres, si quieres hablarnos o decirnos algo. Hola, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, buenas tardes, Fabiola. ¿Cómo están? Adelante, adelante, no te interrumpo, María. Sí, estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, ¿verdad? Lamentablemente, o sea, el trabajo del hogar que hace la mujer es bien importante, ¿no? Ahora sí, para toda la sociedad. Lamentablemente no es trabajo remunerado, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico. Y creo que sí hemos tenido muy pocos avances, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de que las personas que se dedican que trabajan en casas, ¿verdad? Que tengan un seguro médico, ¿no? Eso es algo que todavía estamos ahí en pañales. Hay algunos seguros, pero es todavía muy limitado. Y eso debería de ser, o sea, se tendría que tener un avance en ese sentido, ¿verdad? Yo también, bueno, quiero comentar, es importante también el factor educación en la mujer que se integra al mercado laboral. Normalmente la mujer que logra tener un nivel, digamos, de educación a nivel licenciatura, digamos, tiene mayores posibilidades de estar incorporada al mercado laboral, aunque no necesariamente, ¿no? Porque habíamos dicho también que la mujer juega un papel importante en lo que es mercado informal, sobre todo, ¿verdad? La parte de servicios, la parte de comercio, la parte de restaurantes, pero de acuerdo, por ejemplo, con datos de INEGI, hay una variable que dice porcentaje de mujeres con interés para trabajar, pero sin expectativas de inserción en el mercado laboral. Entonces, de acuerdo a estos datos de INEGI, por aquí revisé datos del año 2019 y 2020 para el tercer trimestre, y dice que las mujeres que tienen menores expectativas, o sea, que quieren trabajar, pero tienen menores expectativas de insertarse en el mercado laboral formal, las que tienen mayores problemas son precisamente las que tienen primaria incompleta, primaria, y luego sigue, ¿verdad? Primaria completa, secundaria completa, media superior y superior. Ahí sí se observa, ¿no? Esa relación de mercado laboral, hablando del mercado laboral formal, con la parte educativa. Y esto también me parece importante comentarlo, también por el factor cultural, ¿verdad? Yo veía, por ejemplo, en el estado de Jalisco, en regiones que son pequeñas, o sea, rurales, normalmente la cultura que se tiene es que las chicas adolescentes de 15 años, de 20 años, pues la idea es que crecen y se casan. Y normalmente a veces uno platica, ¿no? En los estados, por ejemplo, de Michoacán o de Jalisco, con estas chicas jóvenes, adolescentes, y ese es su mundo. O sea, por más nunca tú les hagas notar que es importante que continúen con su educación, para que se puedan superar, para que puedan también apoyar en algún momento, ¿no? A sus familiares, a ellas mismas, ¿no? Ya después que formen una familia, de repente tienen esta idea de que ellas, pues, como que, ¿por qué van a estudiar, no? Si ellas van a, pues sí, un poquito mucho esa idea de que se van a casar. También entiendo, tenemos problemas también de embarazos en adolescentes, ¿verdad? Es una cuestión también, un problema acá en México. Y pues es esto, ¿no? O sea, depende también el papel de la mujer también como que se le pueda diferenciar dependiendo también de los factores culturales, del nivel de estudios, o sea, su casa no crece en un lugar donde tiene muchas limitaciones, y si es rural, si es urbana, yo creo que todos esos factores influyen. Y fíjate, ahorita que mencionas sobre los embarazos pues, de las adolescentes y todavía menores
en edad. Y ya viendo que está aquí Fabiola con nosotros, el punto es que como sociedad nos hace falta realmente muchas cosas por desarrollar de manera muy clara en términos de equilibrios y armonías sociales. Tú, Fabiola, que además estás muy emparentada con el estudio de los recursos naturales, la perspectiva de tener, digamos, mejores formas de relacionarse entre los individuos y pues, llevar a cabo también mejores formas productivas y de remuneración, es un problema pues, también cultural, pero dentro del sistema económico pues, que nos engloba, ¿no? ¿Cómo la ves tú respecto a lo que estamos aquí comentando, intercambiando de ideas? Sí, gracias, Miguel. Coincido con mucho de lo que ha comentado Josefina. En realidad, el trabajo de las mujeres mexicanas no se ve reflejado en las cuentas nacionales. El trabajo de las mujeres mexicanas, aproximadamente una tercera parte realmente es remunerado. Mucho de este trabajo se realiza en los sectores informales. Otra parte de este trabajo se realiza en los hogares y bueno, por una cuestión de justicia, ¿no? Simplemente si dedicas horas de trabajo deberías de ser remunerado, ¿no? Y estas situaciones todavía se ven más marcadas en términos de no reconocimiento, no remuneración del trabajo que realizan las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Y en estas zonas rurales que dependen de manera importante de la naturaleza de los servicios que prestan. Incluso cifras más alarmantes es que cuando en un hogar existe un niño y una niña, las niñas son las que tienen que caminar varios kilómetros acompañando a la mamá para ir a recolectar el agua con la cual van a cocinar, van a realizar las labores del hogar. Entonces son las mujeres las que en muchas ocasiones, sobre todo en estas zonas remotas, son las que tienen que realizar estas labores del hogar y no se les permite continuar sus estudios, no es reconocido su trabajo, no es remunerado y en muchos casos el deterioro de los recursos naturales pues va en detrimento de la calidad de vida en particular de las mujeres, ¿no? Que son las que son responsables de llevar el agua, de hacer los alimentos, de conseguir la leña con la que se van a calentar, entre otras cosas, ¿no? Además de situaciones de violencia que se pueden presentar en distintos lugares que no garantizan la integridad física y emocional de las mujeres, ¿no? Josefina, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo quería comentar, ¿verdad? Hemos estado hablando, pues sí, de los problemas, ¿no? que se enfrentan y también, bueno, comentar también cuáles son un poquito los patrones de cambio que yo observo, ¿no? A lo largo de varios años. Uno de ellos tiene que ver con el índice de natalidad que está disminuyendo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, uno habla de los países europeos, hay menor natalidad, la pirámide poblacional, cada vez hay menos jóvenes, ¿verdad? En los países europeos, contrario, ¿verdad? De repente a países como los nuestros de América Latina, economías en crecimiento, ¿verdad? Pero también, bueno, en general yo creo que ha habido una disminución en el número de hijos que tienen las familias o las chicas, ¿verdad? Con sus parejas. Y también de repente un poquito la idea que yo percibo ahora en la gente joven es de que a veces se casan, a veces no se casan, ¿no? A veces se juntan, pero también con la idea de que se van a dedicar a trabajar los dos, la mujer y el hombre, y tener, ¿no? Trabajar para poder viajar, para poder sustentar sus gastos, ¿verdad? De diarios, digamos. Y es una tendencia que también se está observando, ¿no? Que de repente ya, también por las mismas cuestiones de que las crisis económicas han sido cada vez más complicadas y de repente yo siento en los jóvenes como menores expectativas de formar una familia, ¿no? De tener hijos. Tenemos también, bueno, aquí está Fabiola, experta, ¿verdad? Tenemos el problema también del cambio climático. Entonces creo que ese es un factor, ¿no? Que se está observando también en las mujeres jóvenes en general, ¿no? Y yo creo que algo importante yo creo que Josefina coincide con este hecho es que por muchos años, por ejemplo, la participación de la mujer en ciertos sectores profesionales
era prácticamente impensable, ¿no? Entonces casi siempre se orientaba a la mujer hacia actividades menos cualificadas, ¿no? Ser secretaria, ser estilista, ser cocinera, entre otro tipo de labores, y obviamente notamos en muchas generaciones una ausencia de la presencia de la mujer en sectores estratégicos como las ingenierías, las ciencias básicas, ¿no? La física, las matemáticas, la ingeniería hidráulica, la ingeniería en energía, ¿no? Y que recientemente, pues, se trabaja muy fuerte desde las universidades y desde distintos sectores para hacer una comunicación de la ciencia y de la educación de manera tal que podamos invitar a muchas más mujeres a participar en ciertos sectores que están estigmatizados para los hombres, ¿no? ¿Por qué no tener una mujer que trabaje como ingeniera mecánica o como ingeniera hidráulica, ¿no? Todavía, actualmente nuestro trabajo en muchos de estos sectores que son mayoritariamente masculinos, tiene ciertas complejidades, ¿no? Que llegas mujer y suelen pensar que a lo mejor tienes menos conocimientos o menos capacidades que los varones. Estamos en el siglo XXI, pero todavía tenemos este tipo de retos que enfrentar, ¿no? Y creo que es muy importante invitar a todas estas jóvenes, por tradición, no eran disciplinas en las que participaba la mujer activamente, pues que no tengan miedo a incorporarse a las mismas, que obviamente tenemos mucho que aportar en el sector económico las mujeres. Sí, ahorita que plantean este conjunto de dificultades de algo muy diferente interesante dimensión. Perdón, Fabiola. Sí, te escucho. Te sentí que te congelaste, pero que plantean este diferente tipo de dificultades multidimensionales y como mencionas, sectores en los que no se pensaba que la mujer pudiera incursionar o tener ciertos niveles de acceso al mercado de trabajo, a ciertos roles o a cierto nivel de importancia por una u otra cosa. Me llama la atención, no sé ustedes cómo lo ven, en términos de qué es lo que hace particularmente ya en el siglo XXI nuestro Estado, el Estado mexicano. Es decir, tiene que estar haciendo, tener más con lupa, estar vigilando, por ejemplo, la forma de la discriminación laboral, la discriminación de remuneraciones, el relegar a la parte femenina del trabajo, o es decir, por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se habla de salarios y pues sí que deberían de ser pagados sin distingo de si es hombre o es mujer, ¿no? Pero bueno, se sigue desarrollando. Lo que yo quisiera saber, si ustedes me permiten, es cómo ven y si es necesario que se vayan reformulando también, que vayan adquiriendo mayores capacidades y mayor fortaleza, hasta colmillo, instituciones que vayan, digamos, homologando o vayan teniendo unos mayores equilibrios en esto. Josefina. Sí, yo creo que es bien importante, ¿verdad? Como ya lo mencionaste, el papel de las instituciones, particularmente de lo que son las políticas públicas del gobierno. Y sí, sería, por un lado, cuidar en las empresas, ¿no? O sea, ver en las empresas que a un trabajo igual desarrollado, sea por un hombre o por una mujer, debería de corresponder igualdad de salarios, ¿verdad? Para poder reducir esa brecha salarial que existe del pago de las mujeres en menor cuantía comparado con el pago de los hombres. Si uno habla, por ejemplo, de lo que son universidades, ahí en las universidades es muy avanzado, ¿verdad? Porque es parejo, ¿verdad? O sea, en las universidades públicas el pago es parejo, hombres, mujeres, dependiendo si das docencia, investigación, pero a nivel de empresas sí hay una diferencia, ¿verdad? Y también habría que ver todo lo que se refiere al derecho que tiene una mujer que trabaja también a embarazarse y tener todos los apoyos que se requieran, ¿verdad? Durante el tiempo que se requiera para ella poder hacer pues el cuidado del hijo que nace, tener todo el apoyo por parte de empresas
y creo que sí tendría que haber una política pública, digamos, muy orientada al apoyo de las mujeres. Sobre todo nosotros, por ahí en las noticias escuchamos también casos de abuso sexual y preguntarnos, ¿no? Realmente qué se está haciendo por parte del gobierno para evitar este tipo de prácticas. Lamentablemente creo que también las mujeres a veces cuando sufren abuso sexual, no sé, a veces se callan, ¿verdad? O sea, se callan los abusos y no se denuncian por pena o por la cultura que tenemos, pero yo creo que sí se tendría que tener una política fuerte, por un lado, de protección a la mujer. Hemos estado viendo nosotros particularmente del año pasado con el confinamiento, ¿verdad? Y la crisis sanitaria que estamos viviendo, ha aumentado la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y también, obviamente, los más afectados son las mujeres y los niños. Entonces, ahí se tendría que tener, desde el punto de vista del marco legal, por respuestas adecuadas para tratar de controlar o inhibir este tipo de prácticas. Fabiola, ¿qué piensas al respecto? Yo considero que hay muchas cosas que se tienen que mejorar en términos de las políticas públicas y creo que el mejorar la participación en la vida económica y el mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres inicia desde los hogares y desde todas las etapas, ¿no? No solamente me referiría a la parte a lo mejor laboral en términos de la seguridad para las mujeres en sus trabajos, el homologar los salarios, sino desde la misma educación para las niñas, ¿no? El hecho de que las niñas sepan que tienen las mismas capacidades y las mismas potencialidades de desarrollarse profesionalmente, independientemente de su género, es algo importante para empezar a modificar la forma de pensar de las mujeres, ¿no? Porque a veces se tienen ciertos estereotipos en términos de los roles que tienes que hacer, ¿no? Incluso lo podemos ver con claridad. ¿Cuántas de nuestras egresadas en la universidad terminan la carrera, se casan y no ejercen? Incluso estudiantes que son muy brillantes, ¿no? Que terminan recibiendo becas de excelencia o nombramientos por su alto desempeño en sus calificaciones, no terminan ejerciendo profesionalmente. Esto es una cuestión cultural y esto es una cuestión también en términos de las políticas públicas, ¿no? Si las mujeres van y solicitan contratarse en una empresa y lo primero que te preguntan es, ¿está casada? Piensa embarazarse en el corto plazo, pues también tienes no incentivos para emplearte o desincentivos en el momento en el que te descalifican si ya tienes un estatus diferente en términos de si ya tienes una vida marital, ¿no? O si tienes la idea de querer ser madre en algún momento, pues entonces a lo mejor no termina siendo dentro de las candidatas que van a seleccionar, ¿no? Entonces podemos ver un montón de discrepancias, aunque en la misma política y la legislación está de alguna manera impulsando esta idea de tratar de que sean porcentajes similares, 50% hombres, 50% mujeres que participen en alguna actividad, que participen como congresistas, que participen en los gobiernos locales, que participen en las empresas. Si no tenemos este grupo capacitado de mujeres que se vayan formando desde niñas, para poder ocupar todos estos puestos, en realidad no vamos a cambiar la vida ni política, ni cultural, ni social de nuestro país, ¿no? Y creo que hay mucho trabajo que hacer en nuestro campo desde la universidad, desde antes de la universidad, de hecho, para poder crear la curiosidad, la disposición de las chicas de tratar de conocer otros ámbitos profesionales, ¿no? No utilizar las carreras que tradicionalmente nos han sido mencionadas como carreras en las que nos podamos desarrollar, ¿no? Sino poder participar en otras carreras, ingenierías, que hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha las generaciones actuales, la proporción de hombres y mujeres es avasalladora, ¿no? Por cada 10 estudiantes, 2 son mujeres, ni siquiera llegamos al 40 ni a la mitad, ¿no? Y tardaremos muchas generaciones para que eso ocurra, ¿no?
Sí. Fabiola, yo creo que la conciencia, ¿no? Con niveles de conciencia Y social. otra, Se claro, nos... la conciencia es, la conciencia es muy importante y yo creo que otro elemento importante es la formalización de la informalidad. Si nosotros revisamos cuántas mujeres están o dependen del sector informal, en realidad más del 70% en el sector informal son mujeres. Y de ese 70% que son mujeres, ¿cuántas son jefas de familia? Más de solamente la madre es la jefa de familia y es la que lleva el sustento y la que aporta, ¿no? Todas las oportunidades que hay para el hogar. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos crear condiciones que permitan que estos hogares unifamiliares de jefatura femenina tengan mejores condiciones en términos de acceso a distintos tipos de prestaciones, ¿no? Fondos para la vivienda, salud, remuneraciones más justas y obviamente mayores oportunidades, ¿no? Y en ese sector informal, una parte importante es todo el trabajo doméstico, ¿no? Que no es reconocido, que es minimizado y que poco valor se le tiene en nuestra sociedad para poder respaldarlo, remunerarlo adecuadamente y darle todas las prestaciones que por ley se requieren. Claro. Voy a hacer un punto y aparte, digamos, en esta plática, por los comentarios que llega y que nos están haciendo favor de mandar, bueno, pues resulta interesante. Hay quien está interesado en términos de las cuestiones del acoso, hay quien está diciéndome sobre la cuestión de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, dice, y de hecho es dijo que es una de nuestras estudiantes que dejó de trabajar por dedicarse precisamente a sus dos hijos, ¿no? Que tiene dos hijos. Pero permítanme hacer la siguiente, digamos, punto de inflexión que sigue con la línea de trabajo en este conversatorio. ¿Estarán de acuerdo que este tipo de pláticas y conferencias que hacen en la Coordinación General de Difusión de la UAM a través de la Oficina de Comunicación de la Ciencia resultan un tanto complejas en la comunicación hacia la comunidad, hacia la población a la cual nos dirigimos, ¿no? Cuando nos salimos de ese espectro de lenguaje altamente especializado como economistas y tenemos que bajar un poco hacia el mundo concreto. Haciendo a manera de resumen las dos partes, yo creo que hemos estado conversando, la primera sobre el acceso al mercado de trabajo y remuneraciones, y aunque está vinculado con la otra, pero también el vínculo con las instituciones y las políticas públicas, yo quisiera que dirigirme ahora sobre la coyuntura actual, ya un año en el cual llevamos con esta pandemia, y cómo ha cambiado en este momento, bueno, pues nuestras prácticas. Lo decía Fabiola, lo mencionamos en las reuniones que tenemos, la gente que tiene hijos está en casa dando clase o trabajando o simplemente dedicándose a esta labor muy importante y muy complicada. Ha venido a cambiar, a reconfigurar, aunque todavía no lo hacemos, pero sí a generar una reflexión sobre cómo tenemos nuestras relaciones como individuos y dentro de la casa y en el trabajo. Apuntaría a una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre este momento que estamos viviendo, tanto nacional como global, de la emergencia sanitaria? Y si hay un punto de inflexión en esta trayectoria, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo ven? ¿Hacia dónde va nuestro mercado de trabajo? ¿Hacia dónde va la mujer posicionándose en el mercado de trabajo, en las instituciones y en lo más importante, en el interior de la sociedad, ¿no? ¿Cómo la ves, Josefina? ¿Te gusta la pregunta? O sea, es decir, ver
¿Cuál es la trayectoria? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ha pasado ahorita con la pandemia? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo, mira, para el caso particular de la mujer, veo una situación mucho más complicada porque desde mi punto de vista las mujeres, bueno, hemos asumido mayores responsabilidades. Por ejemplo, conocí a una persona, ¿no? Con la que platiqué en una zona rural, digamos, y ella tiene 3 hijos, para ponerla como ejemplo, tiene 3 hijos y no tenía 3 computadoras ni 3 televisiones, ¿verdad? Para que sus hijos pudieran tomar clases a través de internet. Una persona de muy escasos recursos y realmente estaba ella desesperada porque decía, es que yo qué hago. Es una persona que apenas con trabajos hizo hasta 6º año de primaria, ¿verdad? Tenía 2 hijos, 2 hijas a nivel primaria y un hijo a nivel secundaria. Y me decía, es que yo no puedo, o sea, no puedo, no soy maestra, ¿verdad? Y de alguna forma, yo creo que en general el papel de la mujer ahora con la pandemia se ha complicado todavía más, porque ya se había comentado aquí, ¿no? Una alumna, tú decías que había dejado de trabajar para dedicarse a sus hijos, a atenderlos. Conozco yo también otras chicas, algunas egresadas, que tenían expectativas ya de ingreso al mercado laboral. Estamos hablando de gente ya con posgrado. Y la misma situación. Me dice, ¿sabes qué? Yo ahorita mi prioridad es mi hijo o mis 2 hijos pequeños y dejé mi proyecto de trabajo pendiente y yo me estoy dedicando ahorita a lo primero, ¿verdad? Que son mis hijos. Entonces es un problema. Entonces en la familia la mujer ahorita está enfrentando una situación mucho más complicada, ¿no? Por otra parte, o sea, ¿qué expectativas veo yo? Yo veo mucha incertidumbre, ¿no? En relación a cuándo se va a salir de toda esta situación. Pienso también que en la parte educativa, lo que se está haciendo es, bueno, se está dando, ¿no? A través de televisión, a través de otros medios, pero en la educación tenemos un freno muy fuerte. De por sí, ¿verdad? Que ya teníamos problemas antes y ahora con todo esto, en general en la parte educativa, yo lo veo muy frenado, muy complicado y yo creo que se tendría que repensar cuál es la mejor estrategia para acceder a la educación a las jóvenes, porque también estamos teniendo un problema de falta de motivación por parte de los chicos, ¿no? O sea, de la educación básica o la educación intermedia, también se siente una falta de motivación, no de todos, ¿verdad? Pero también hemos tenido por ahí problemas para tratar a través de plataformas de Zoom o en el caso de las primarias, a través de lo que es la televisión y demás, de mantener la atención de los chicos. Entonces creo que sí, en la parte, pues la parte educativa se me hace muy complicada y el papel que está teniendo ahorita la mujer a todos los problemas que tiene que hacer frente, más difícil, ¿no? Y mencionabas también hace rato, o sea, parecería que este proceso, bueno, esta crisis pandémica ha venido a incrementar, a darle sinergia a la vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Porque mencionabas hace rato también sobre cuestiones de seguridad física, ¿no? La violencia intrafamiliar, Sí. ¿no? Sí, que también, ¿verdad? Ha aumentado la violencia familiar y lamentablemente, ¿verdad? En contra de la mujer o en contra de los hijos que son los más indefensos. Y ha puesto, yo creo que ha puesto en relación a las leyes mexicanas, ¿verdad? Todos los problemas que se tienen y las limitaciones que se tienen. Yo creo que la Constitución mexicana, ¿no? En teoría es de las más avanzadas, pero en los hechos hay una brecha enorme. Entonces hay mucho trabajo que hacer para apoyar a lo que es pues la mujer, ¿verdad? Claro. Fabiola. Sí, al respecto yo coincido con lo que dice Josefina. En realidad, la pandemia yo creo que ha venido a hacer más complejo la labor que tienen las mujeres que trabajan ya sea en el sector formal o informal, porque no solamente tienes que estar desarrollando las actividades que realizabas, sino que tienes que ser madre al mismo tiempo, jefa del hogar al mismo tiempo, y entonces te multiplicas, te divides entre muchas partecitas para poder estar cumpliendo todas las cosas que tienes que hacer, y evidentemente esto ha fomentado que muchas mujeres hayan tenido que dejar de estudiar o hayan tenido que dejar sus trabajos, pues para estar en casa apoyando a los hijos en todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, ¿no?
Y obviamente esto no solamente ha tenido repercusiones en el ingreso familiar, sino también en la carga de trabajo, nivel de estrés, muchos otros factores que han contribuido a afectar la salud mental, ¿no? de muchas mujeres, ¿no? Y lo mismo, el exceso de convivir a veces en espacios que no están acondicionados para que estemos todo el día. Las viviendas, muchas de las viviendas en México no fueron construidas para pensar que estuviéramos ahí, ¿no? Espacios de 60 metros cuadrados, donde hay 3, 4, 5 personas, ¿no? Donde no todas las personas tienen el espacio para poder desarrollar sus actividades profesionales, más las actividades de los niños, ha creado muchísimas fricciones, ¿no? Y yo creo que no hemos sabido tampoco desarrollar una política adecuada para garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres, ¿no? Y prueba de ello es que todas estas casas especiales en donde acudían las mujeres con problemas de violencia intrafamiliar fueron eliminadas, ¿no? Como los fideicomisos. Entonces, todos estos grupos, estos grupos vulnerables fueron puestos en una situación todavía de mayor vulnerabilidad y no ha habido claramente una atención para poderle dar salida a esta situación. Y bueno, y los meses que siguen, pues estarán en la misma condición, ¿no? La misma tesitura, sí. Pues bueno, he vertido de una u otra forma algunos comentarios que han llegado, que esta Katia Luna nos hace favor de enviar a través del chat de aquí del Zoom. Hay uno que no mencioné, pero empezamos a platicar al respecto, Josefina, nos hace la observación sobre la cuenta satélite del trabajo no remunerado que tiene el INEGI, y efectivamente es una de las cosas que mencionábamos sobre cómo valorar el trabajo, ¿no? El trabajo, pues que parece que no tiene que remunerarse, ¿no? Este trabajo que desempeñas en la casa y que predominantemente, bueno, en un amplio total, es desarrollado por la mujer. Bueno, se nos ha ido el tiempo, hemos abarcado muchas cosas de reflexión, hemos estado conversando, que es el objetivo. Yo daría paso ahora para que vayamos concluyendo y cerrando, si nos pueden dar un comentario y si se haya quedado algo ahí pendiente que quieran recoger. ¿Sí? Y yo apuntaría también mucho, como mencionaba Fabiola, ¿no? Sobre si este incremento de la vulnerabilidad sobre la mujer en el mundo pandemia y pospandemia, en el marco de la eliminación de instituciones que la puedan arropar, pues bueno, genera fuertes problemas por venir, ¿no? Pero bueno, Josefina, si tienes ahí un comentario para ir cerrando y Sí, adelante. para comentar algo que se llama en economía narrativa, de un autor por ahí que se llama Schiller, y él lo que dice es que para ir mejorando lo que sería la cultura, ¿verdad?, de nuestra sociedad mexicana, es bien importante todo lo que se está comentando en los medios, o sea, por ejemplo, en prensa, en periódicos, en redes sociales, en noticias, para ir cambiando nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, abusos sexuales y no se hace nada, los abusos se reproducen. ¿Sí? Las prácticas discriminatorias que hacen, por ejemplo, algunos bancos cuando contratan personal femenino al preguntarles, ¿verdad?, si está embarazado o no, cuando muchas veces las personas son solteras, es una práctica discriminatoria. Entonces yo creo que se tendría que sumar a nivel de toda la sociedad y también con el apoyo de la política pública, pues para poder cambiar y hacer frente a toda la cantidad de retos importantes que tenemos. Si tenían por ahí algunos datos, si quieren compartirlos aquí en la pantalla, pues todavía para antes de irnos. A ver, déjame Fabiola. ver. Ajá, yo creo que yo en mi caso los más importantes ya los comenté, o sea, el hecho de que una tercera parte de las mujeres que realizan alguna actividad económica es remunerada y bueno, representa varios millones de pesos estas actividades, ¿no? Que no están siendo como tal remunerados y creo que un mensaje a llevarnos es que no es una tarea concluida, ¿no? Que tenemos que seguir
impulsando, concientizando, empujando mejores medidas, mejores acciones para garantizar el reconocimiento del trabajo de la mujer, para cambiar la idea que tienen las niñas acerca de qué profesiones pueden llevar a cabo y evidentemente para impulsar una política orientada hacia las mujeres que pueda garantizar su seguridad, reducir la vulnerabilidad de ciertos grupos, ¿no? Me parece esto importante, ¿no? Es un camino largo que tenemos que seguir impulsando y apenas estamos en los primeros puntos, ¿no? El hecho de reconocer la violencia hacia la mujer, el hecho de que en nuestro país cambiara a que se reconociera que las palabras pueden ser consideradas como un acoso, que en los piropos y las groserías pueden incomodar a una mujer. Esto es un cambio completo de chip, ¿no? Cuando para muchos varones o para muchos sectores debería de ser un halago que te estén faltando el respeto en la calle, ¿no? Y que no te sientas incómoda. Vamos avanzando en algunos puntos al respecto, pero creo que el camino por recorrer va a ser muy largo. Bueno, pues hay mucho por seguir discutiendo realmente. Yo creo que por cada uno de los puntos que mencionamos, podríamos sentarnos y estar hablando un poco más, por ejemplo, sobre la estructura del mercado de trabajo por género dentro de los diferentes sectores económicos. Otro tema puede ser también la remuneración, la discriminación salarial, la discriminación contractual. Otra parte que también mencionamos y muy importante es sobre la valoración económica del trabajo no remunerado y principalmente doméstico, las instituciones y las políticas públicas, ¿no? Y todo esto apuntados finalmente en el marco de este proceso histórico que estamos teniendo un tanto turbulento y que si bien sí es turbulento por fuera en el marco de los contagios y los decesos, pero es una turbulencia entre silenciosa y oculta al interior de los hogares, ¿no? Es decir, las cosas que pasan y como digo, vuelvo a mencionar, las que pueden venir, ¿no? Próximamente al estarse manifestando todo este tipo de problemas intrafamiliares. Bueno, pues yo les agradezco mucho su presencia, su interés, sus comentarios, ¿sí? Y realmente su ánimo por estar aquí, ¿no? Compartiendo con la gente que está a través del Facebook y, bueno, las redes sociales. Pues ya nada más para concluir, Josefina, Fabiola. No, yo agradecer la invitación que nos has hecho. Y bueno, una reflexión que se me ocurre, yo desde mi punto de vista pienso que en cada familia, en cada hogar mexicano, la mujer que está al frente del hogar, ¿verdad? Sea trabajadora o sea ama de casa, ¿no? Al frente de los hijos, juega un papel fundamental en esta situación tan complicada que tenemos. Me pasó por ahí una experiencia, ¿verdad? Con una secretaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, que cuando el 20 de marzo viene lo de la pandemia, estaba ella tremendamente asustada, nerviosa, con mucho miedo. Y yo el comentario que le hice a ella, ¿sabes qué? Te toca en tu familia tener muchísima fortaleza. ¿Y de dónde vas a sacar las fuerzas? No lo sé. Si tú empiezas a debilitarte y a hacer comentarios negativos, toda tu familia te va a influir, a tu familia cercana, a tus parientes, a tus amigos. Entonces es clave, ¿no? Yo creo el papel que juega una mujer dentro de la familia, de tener muchísima fortaleza para salir adelante en estos tiempos difíciles y hacer frente a todo, ¿verdad? Muchas gracias, Josefina. Fabiola. Pues invitarlas a continuar en la lucha, ¿no? A continuar cambiando esta cultura, en casa no limitar a nuestras hijas, no limitar a nuestras hermanas, a que puedan realizar cualquier actividad profesional que quieran, a evitar reproducir la violencia o a normalizarla, ¿no? Que las faltas de respeto, que las agresiones sean normalizadas y sean justificadas, ¿no? Creo que eso
no lo debemos de permitir, ¿no? Y tampoco debemos de quitar el dedo del renglón y de exigir a nuestras autoridades mejorar la política pública contra la violencia de la mujer, minimizar, no debemos de permitir que se minimicen las acciones, los presupuestos que se dedican para poder apoyar a los grupos más vulnerables, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues doctoras Josefina León y Fabiola Sosa, pues yo les agradezco mucho su presencia, su interés nuevamente y sus comentarios. Pues le cedo los micrófonos ahora y la cámara a la licenciada María del Carmen García Izar para que pues, nos vayamos despidiendo. Por mi parte es todo y hasta la próxima. Y pues Josefina y Fabiola nos podemos quedar tantito por aquí, ya nada más para que se despida esta Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. doctoras. Muchas gracias, maestro. Gracias también a quienes nos acompañaron en este en vivo y a quienes nos verán posteriormente en la grabación. Mañana los esperamos a las 18 horas en De la Metro a la Metro, a la Metro en la Red, con la ponencia Las mexicanas lucharon por el sufragio 1953, a cargo de la doctora Ana Lau Yaiden. Asimismo, les comento que el próximo conversatorio será el 15 de marzo con el tema El fenómeno migratorio y la importancia de las remesas en México. Que tengan muy buena noche.